Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. ¿Qué tal, chicas? Vamos a seguir con nuestro estudio en esta mañana del libro de Mateo. Ayer estuvimos viendo el inicio o el comienzo de lo que eran los 3 primeros milagros relatados en este capítulo. Entre esos estaba pues la curación del leproso, del criado del centurión y de la suegra del apóstol Pedro. Y pues hoy vamos a seguir estudiando los versículos del 18 hasta el capítulo 9 en su versículo 13. Y queremos darle gracias a Dios por este nuevo comienzo de la mañana, por el reposo que nos ha dado durante la noche, por su cuidado y por permitirnos despertar un día más, sobre todo con el deseo de que tú que has despertado hoy puedas iniciar tu día exaltándolo, glorificándole y dándole gracias por sus bondades, y sobre todo que te ayude a poder en este día glorificarlo en todo lo que haces. Así que te animo a que cierres tus ojos y podamos tener un tiempo de agradecimiento. Señor, yo quiero darte gracias por este día, este nuevo día que nos has dado, Señor, porque hoy podemos respirar, escuchar las aves cantar, sentir el frescor de la mañana, Señor, aunque de este lado de Europa durante la tarde va a ser bastante calor. Aún en medio de eso, Señor, sabemos que tú eres el que está al control de todo. Yo te ruego, Señor, que en este día, Padre, tú puedas guiarnos a hacer tu voluntad. Muéstranos, Señor, por dónde andar, que nuestras conversaciones, Señor, sean edificantes los unos con los otros, que podamos, Señor, ser de bendición a alguien. Usa, Señor, nuestras vidas. Somos vasos, Señor, en tus manos. Somos barros para que tú nos formes también, Señor, conforme a tu voluntad. Moldea cada día más, Señor, tu carácter. Padre, y toda aquella persona que hoy está iniciando con nosotros en estos estudios, yo te ruego que tú seas, Señor, con cada una de ellas. A todos los lugares donde llega, Señor, estos podcasts, Señor, que iniciaron con solo un par de personas, Señor, y hoy en día tenemos tantas personas que nos escuchan. Señor, a donde sea que esté esta persona, Señor, tú las puedas bendecir, Señor, tú puedas tocarle, tú puedas hablarle, Señor, y puedas mostrar su infinito amor para con ellos. En el nombre de Jesús, yo te ruego que tú nos des sabiduría, entendimiento, Señor, y conocimiento de tu palabra. En tu nombre, Señor, yo te lo pido. Amén. Bueno, vamos a dar inicio con la lectura que nos corresponde. Yo te animo a que tú tomes tu Biblia, tomes tus notas para empezar a apuntar aquellas cosas que te llaman la atención o que quisieras darle más profundidad. Y dice así, estuvimos leyendo ayer los capítulo 8 del 1 al 17 y hoy vamos a iniciar con los siguientes versículos del 18 en adelante. Lo que demanda el discipulado. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Pero Jesús le contestó: Ven tras mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando entró Jesús en el barca, sus discípulos lo siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él contestó: ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿Quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Al llegar Jesús al otro lado de la tierra de los ganaderos,
fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Y gritaron: ¿qué hay entre tú y nosotros, hijos de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de ellos estaba paseando una manada de cerdos, y los demonios le rogaban: si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, le dijo Jesús. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y la manada entera se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la manada huyeron y fueron a la ciudad, y lo contaron todo, incluso de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron le rogaron que se fuera de su región. Subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar, y llegó a su ciudad, y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en sus corazones? Porque es fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose el paralítico se fue a su casa, pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Cuando Jesús se fue de allí, vio un hombre llamado Mateo, sentado en una oficina de los tributos, y le dijo: ven tras de mí. Levantándose, lo siguió. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Como todos los días, siempre me asombro de la palabra del Señor. Y en esta porción que hemos leído, tenemos otra vez muchas cosas de las cuales tenemos que tomar apuntes y recordarlas. La verdad. Muy bien, como ya les he mencionado, vimos los tres primeros milagros relatados en el capítulo. Pero ahora a continuación observamos las grandes multitudes que rodeaban a Jesús. Literalmente él sanó a miles de personas afligidas y sin esperanza. Como les he dicho, no fue un par, fueron miles. Y no solo a estos casos individuales que, claro está, quedaron registrados, sino que el evangelista Juan justificó este criterio selectivo cuando escribió en su capítulo 20, en los versículos 30 y 31, dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Es que yo creo que la Biblia hubiese sido, una colección de enciclopedias, si hubiesen podido estar todas registradas. Pero estas, básicamente lo que dice esto, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al que cree tenga vida en su nombre. Y bueno, ahora vamos a pasar a considerar qué nos escribió en estos siguientes párrafos de los encuentros que tuvo Jesús. Dice: 2 hombres pidieron permiso para seguir a Jesús. Vemos 2 casos, ¿verdad? En los primeros versículos que hemos estado leyendo. Dice: justamente cuando Jesús se estaba preparando para cruzar al otro lado del mar, se le acercó un hombre. Y vamos a leer lo que dice, nuevamente dice el versículo 19. Y un escriba se le acercó y le dijo: maestro, te seguiré donde quiera que vayas. El escriba probablemente era un hombre joven, porque una persona mayor no hubiese actuado de esa manera. De manera impulsiva, tú sabes, ¿no? Estaba en medio de la multitud, acariciando la idea de seguir a Jesús, pero dudando si hacerlo o no. Él
no sabía qué hacer y entonces vio a Jesús preparándose para irse y el Señor con sus discípulos se dirigían allá hacia este bote, así que tuvo que decidirse rápidamente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le digo o no le digo? Y salió de la multitud y aparentemente se inclinó ante Jesús, ofreciendo seguirle. Jesús lo miró, yo me imagino, con ese amor y con esa ternura y con su franqueza. Y le dice, y Jesús le dijo, las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En efecto, es como si el Señor le hubiese dicho, has calculado el costo. En sus palabras, el Señor reveló su pobreza mientras estaba en la tierra. Como el joven había abierto su corazón, el Señor también le abrió el suyo. Y en su referencia a la falta de un lugar donde descansar, se encontraba implícita una advertencia. Seguirme te costará algo. Y vemos que en los siguientes versículos 21 y 22 le dice, otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí hay un joven que había tomado la decisión de seguir a Jesús. Este incidente ha sido mal interpretado. Parece dar la impresión como que el padre acaba de morir, que la familia se ponía a celebrar el funeral y que el Señor le responde con aspereza de que, hey, deja que esa gente entierre a su gente muerta y tu gente. ¿Pero qué quiso decir Jesús? ¿Cómo podían los muertos enterrar a sus muertos? Hagan el análisis. Y yo encontré pues por aquí, dice algo de un doctor que se llama Adam Smith. Dice, toda una autoridad, este hombre es toda una autoridad en el tema del Oriente Medio, ha escrito varios libros. Él contaba un incidente que le sucedió cuando en una ocasión quiso contratar a un guía árabe. Se dirigió al pueblo que le había indicado. Le preguntó al joven si quería ser su guía y este le respondió, primero tengo que enterrar a mi padre. Y allí frente a su choza se encontraba sentado su anciano padre, un hombre sano y robusto. Lo que aquel joven árabe quería decir era que tendría que cuidar a sus padres hasta que muriese, porque esa era su responsabilidad como hijo. ¿Ves ahora el por qué Jesús le respondió de esa manera? ¿Y aún así te da la impresión de que él fue insensible al responderle así? Pues yo creo que no. Creo que el Señor estaba impulsando al joven a tomar una decisión. ¿Estaría él dispuesto a poner a Cristo en primer lugar? Cuando el joven se decidió, probablemente Jesús le dijo, entonces vete a tu casa y cuida a tu padre. Él posiblemente también. Es posiblemente también que el joven pusiera sus preocupaciones materiales por encima de Jesús, porque aparentemente quería recibir la herencia, que es cuando se mueren sus padres, y entonces de allí hubiese podido hacer y deshacer porque ya tenía platita, por decirlo así. Y la frase, deja que los muertos entierren a sus muertos, mostraba que seguirle conlleva la más alta prioridad. Jesús le dijo que los muertos físicamente podían ser atendidos por los que estaban espiritualmente muertos. A eso le estaba hablando Jesús, de esa manera le estaba dando a entender. Entonces continuamos con el capítulo 23 de este libro que dice, Jesús calmó la tempestad en el mar de Galilea. Y esta es una de las escenas, yo soy de las que siempre a medida que voy leyendo voy imaginando en mi mente y yo me imagino la escena, ¿ven? Y te animo a que puedas hacerlo. Dice, cuando entró Jesús a la barca, sus discípulos le siguieron, ¿verdad? Estaban todos ahí. Llegamos así pues al quinto milagro, este es el quinto milagro, que no tiene nada que ver con sanar un cuerpo, sino que se refiere a un milagro físico sobre la naturaleza. Aquí, chicas, se demuestra el gran poder también del Señor. Y yo creo que Adán, el primer hombre, tenía el mismo poder cuando perdió su dominio sobre la creación, chicas. Vemos ahora que el Señor Jesús, llamado Él, ustedes saben que Jesús se le llama el último Adán, una manifestación de su dominio sobre lo que estaba ocurriendo con la naturaleza. Y dice, y de pronto, ustedes imagínense, están en la barca, en medio del mar, ¿ok? No sé si ustedes han estado en medio del mar en un barco, eso es una inmensidad.
Dice, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. O sea, yo me imagino en la escena, yo estoy en un barquito pequeño. Si yo he estado en un barco gigante y veo las olas, cómo se levantan, y me da terror ahora en una pequeña barquita, ver las olas que están así inmensas, yo también me hubiese aterrado. Pero sin embargo Jesús estaba dormido. Y yo digo, pero ¿cómo podía estar dormido? Entonces yo me hago 1000 preguntas. Y aquella tormenta no había sido habitual. Recordemos que en el relato de la tentación de Jesús por el diablo, esto lo dejó por un tiempo, pero no por mucho tiempo. Así que yo creo que esta tempestad era realmente satánica en su origen. Fue un intento de Satanás de destruir otra vez al Señor. La verdad que Satanás es bastante ingenuo, pero bueno, observemos que el Señor estaba dormido. Esta es una de las escenas más humanas que nos ofrece Mateo. Jesús estaba tan cansado que ni siquiera una tempestad podía despertarlo. Y yo creo que sí puede ser así, porque mi hijo, cuando está dormido, puedes gritarle lo que sea y ese niño no escucha, está totalmente rendido. Y así mismo le estaba pasando el Señor. Y los discípulos, obviamente, al ver la situación se pusieron muy nerviosos. Yo estuviera en pánico. Dice, y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Yo me imagino, ¿no? El estrés, todo el mundo gritando, eufórico por lo que estaba ocurriendo y que Jesús estaba roncando. Qué poca fe tenían. Acababan de ver todo lo que este Señor Jesús, nuestro amado Salvador, había hecho. Había sanado paralíticos, había leprosos, había quitado demonios, que eran cosas pormenores. Entonces, ¿cuánto más no iba a hacer? Pero en ese momento ellos se olvidaron de todo eso y no sabían cómo enfrentar la situación. Entonces el Señor, cuando se levantó, yo imagino que los ve todos como locos gritando y le dice, ¿qué pasa? Al estilo andaluz, ustedes saben, ¿qué pasa? Y él dice, los reprendió primero por su falta de fe y luego reprendió los vientos y el mar. Aunque era cierto que los discípulos mostraron su poca fe en aquella ocasión, en su futuro llegarían un día en que las tormentas de la preocupación se abatarían contra el barca de sus frágiles vidas y ellos podrían dar frente a eso. Nunca hemos leído que alguno de ellos clamase, Señor, sálvanos que perecemos. Más bien leemos en los libros de los Hechos 4:29 la siguiente oración que pronunciaron ante el peligro. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. ¿Pueden ver, chicas, la diferencia de estos discípulos que estaban apenas conociendo al Señor y estando con Él y estaban aterrados por lo que estaba sucediendo por una tormenta? Y cuando ya el Señor había ascendido al cielo y nos es mostrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ellos estaban siendo perseguidos y abatidos para que fueran dados a muerte, ellos hablaron con tal confianza y creyeron y se mantuvieron firmes en que el que los estaba sosteniendo los iba a seguir sosteniendo para llevar su palabra. Esto era verdaderamente importante para ellos. ¿Cuánto necesitamos de esa clase de valor hoy y convicción en estos tiempos que estamos viviendo, chicas? ¿Cuántas de nosotras necesitamos levantarnos y decirle al mundo, a las personas que tenemos al lado, oye, hay un Cristo que salva y que quiere darte una vida eterna? Pero ciertamente a veces tenemos vergüenza y tenemos incluso desánimo de compartir a las personas. Ese valor que ellos tuvieron es el que necesitamos tú y yo hoy. Seguimos leyendo en el versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Muy bien, por ello decimos que aquel que podía formular los principios éticos que habíamos leído anteriormente era capaz de demostrar que poseía el poder para convertirlos en realidad. Ahora pasamos al siguiente incidente, el del donde expulsó los demonios de los gadarenos.
Gadarenos. Siempre se me enreda la lengua con este nombre. Dice, cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le siguieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo. Por eso que a mí a veces me da miedillo los sepulcros, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Jesús se encontraba en Gadara, tal como se llama hoy, ¿saben, no? A mí me fascina buscar, cada vez que veo una porción bíblica con un nombre de algún sitio o lugar, y pues este es uno de esos casos, y Gadara queda en Jordania. Sí, queda en Jordania actualmente. Y está básicamente ubicada más que todo al extremo noreste del país, cerca de la frontera entre Israel y Siria. Ahí queda Gadara actualmente. Y Gadara pertenecía a la tribu de Gad. En el Antiguo Testamento, cuando se dividió la tierra entre las tribus de Israel, la tribu de Gad se quedó en el lado equivocado del río Jordán. Allí se dedicaron a la cría y el comercio de cerdos, lo cual, como judíos, no debía haber hecho, primeramente. Una vez que uno desobedece al Señor, el paso de la desobediencia siguiente no resulta nada difícil de dar. Entonces, antes de que pasara mucho tiempo, antes de que uno pase de veras mucho tiempo, no va a demorarse, uno va a encontrarse completamente fuera de los caminos y de la voluntad del Señor. Cuando tú tienes un llamado del Señor, o el Señor nos ha dejado básicamente en su palabra todo lo que tenemos que hacer, y decidimos desviarnos 0,01 del camino que el Señor nos ha mandado a tomar, cuando vamos a ver, estamos literalmente totalmente desviados. Hay algo en el cual yo siempre he educado a mis hijos. Obviamente cada uno en su tiempo tomará su decisión, pero para mí es muy importante que la mayoría de las canciones que escuchemos sean alabanzas, donde glorifiques al Señor en todo. Cuando tú decides empezar a escuchar música que no le agrada al Señor, que no lo edifican ni no lo glorifican, porque nosotros fuimos creadas para glorificar su nombre y para exaltarlo, y cuando nosotras decidimos cantar otras canciones que no son para glorificar al Señor, terminamos desviándonos poco a poco de su propósito, y cuando vamos a ver, estamos ya en uno de estos conciertos que este es puro rock o canciones que incitan al sexo desenfrenado, no sé, un montón de cosas. Yo porque usualmente no escucho más que Juan Luis Guerra y sus canciones cristianas, y el resto es alabanza, porque fui creada para exaltar su nombre. ¿Y por qué lo hago? Porque en tiempos pasados yo escuchaba todo tipo de canciones, y esas canciones te llevan a incluso empezar a volar en tu imaginación, antes de yo casarme, obviamente, tener pensamientos de, ay, si yo tuviera un hombre, porque todas las canciones realmente que se escuchan en el mundo secular no tienen nada de edificación. Bien, no me desvío del tema, seguimos con lo que les estaba hablando, y es básicamente de que si tú te desvías, como hicieron los de Gad, que ustedes saben que los cerdos para los judíos son animales inmundos, no debían de quedarse del otro lado del río, no debían por qué estar criando cerdos, se desviaron totalmente. Y obviamente no pasó mucho tiempo en que ya estaban completamente fuera de los caminos de la voluntad del Señor. Cuando Jesús entró en aquella región, salieron a su encuentro estos dos poseídos por demonios. Este milagro que se nos introduce en esta área es una tremenda desgracia lo que realmente ocurrió ahí, y sabemos por qué, ¿no? Porque vemos cómo son literalmente restaurados estos hombres, sacándolos el demonio, y la gente, en vez de decirle, oh, wow, Señor, gracias porque tú ayudaste a estos dos hombres, no, la gente terminó echando a Jesús. Ustedes pueden creerlo, terminó echándolos, porque obviamente los demonios se fueron para donde están los cerdos, que eran ahí los mandó el Señor, y estos se van despeñadero abajo. Y esto
Por algún motivo los demonios quisieron mantenerse en contacto con una realidad física yéndose al demonio, a los cerdos. Parecían estar muy interesados en materializarse, ¿verdad? Y estaban incluso conformes con habitar en una manada de cerdos. ¿Ven cómo los demonios, aunque no conocemos mucho de lo que ocurrió aquí, pero vemos cómo ellos necesitaban estar incluso cerca? ¿Dónde se fueron? A los cerdos. Pero aún en medio de eso, los cerdos prefirieron morir antes de estar poseídos por los demonios. En este sentido, los seres humanos son algo diferente. En la actualidad hay muchas personas poseídas por demonios y es un tema en que no me gusta meterme mucho porque no. Y durante las épocas de Moisés y Elías y del Señor Jesucristo ocurrieron varias manifestaciones del mundo sobrenatural. Yo presencié de más joven una situación así y realmente no es nada agradable. Y en los tiempos que hoy vivimos parecemos estar moviéndonos hacia una órbita en la que estamos viendo cada vez más evidencia de lo que es lo demoníaco. Y como les he mencionado, no voy a entrar en profundidad, pero hay muchas señales de ellos alrededor nuestro. Y en muchos casos resulta difícil identificar a los demonios y siempre existe un peligro de pasar la raya y concluir con una determinada persona está poseída o no por un demonio. Y debemos tener cuidado en no caer en esa actitud, más propio como de cazadera de bruja. No obstante, podemos afirmar que hay muchas personas hoy en día poseídas por demonios. No podemos negar esa estrategia, esa trágica realidad. En una ocasión, estudiando algunas cosas que estuve viendo sobre lo paranormal, decidí no hacerlo más porque realmente no edificaba al Señor. No niego de que exista, pero no es algo que realmente quiera yo dedicarle tiempo, porque yo tengo que dedicar tiempo en exaltar al Señor y exaltar su nombre. Muy bien, entonces vemos cómo concluye este versículo 33 y 34. Dice: los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo. O sea, los que estaban cuidando a los cerdos fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero no fue para decirle gracias. Cuando le vieron, le rogaron que por favor se fuera. Este desenlace resulta irónico, como les he mencionado. Aquella gente prefiere tener a sus cerdos que a Jesús. Parece difícil de creer, pero figurativamente hablando, en la actualidad hay muchas personas que prefieren sus cerdos antes que a Jesús. Ahora iniciamos el capítulo 9, del 1 al 13, dice: vamos a ver los siguientes 6 milagros, ¿verdad? Vemos los siguientes 6 milagros, también vemos el llamado de Mateo, y vamos a ver cómo se enfrentó a los fariseos y cómo continuó su ministerio en Galilea. Vemos cómo el primer párrafo nos relata: Jesús regresa a Capernaum. En el primero y el segundo versículo dice: y subiendo Jesús en una barca pasó al otro lado y llegó a la ciudad y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús salió de la región de los Gadarenos, que le rechazaron, y regresó a Capernaum. En el Evangelio de Marcos se nos da más detalles sobre este incidente. Marcos nos cuenta que este hombre fue bajado a través de un tejado, y no sé si ustedes se acuerdan de esto, y que el Señor le sanó y le perdonó sus pecados. ¿Y por qué lo bajaron a través de un tejado? Porque dice que estaba tan petado el lugar, estaba tan lleno que no había manera alguna de poder entrar. Entonces, ¿qué hicieron estos amigos? Se subieron al techo, abrieron un boquete y lo bajaron por allí. Este amor de amigos también es impresionante. Cuando los escribas escuchan decir: tus pecados te son perdonados, en el capítulo 3 del versículo 9, escuchamos que en sus mentes o murmuraban, decían: este blasfema. Los escribas opinaban que el Señor no era capaz de hacer que aquel hombre pudiera caminar. Conociendo sus pensamientos, el Señor les preguntó en su versículo, ¿verdad? En el versículo 5 lo vemos: ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Ellos no respondieron, aunque consideraron que uno era tan importante como el otro. Así que, como vemos en los siguientes versículos, el 6 y el 7, dice:
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Levántate, toma tu camilla y vete de tu casa. Y él, levantándose, se fue a su casa. Cuando el paralítico se levantó, quedó demostrado que aquel la había hecho caminar. Ese era el que también podía perdonar sus pecados. Y en este párrafo final leemos que Jesús llama a Mateo. Y si cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose se siguió. Tú imagínate la escena, tú estás sentada en un bar tomándote un café y llega un hombre de la nada y te dice, sígueme. ¿Tú le seguirías? No, ¿verdad? Sin embargo, este hombre que le dijo, sígueme, él ya, Mateo había estado, me imagino, escuchando todo el rum rum de lo que era este hombre y él lo siguió. Mateo modesta y brevemente nos está transmitiendo el episodio del cual Jesús lo llamó. Con este único versículo, no dijo más nada. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas 5, 27 al 29 se nos dice que Mateo celebró un gran banquete en honor de Jesús. Evidentemente, el incidente que siguió tuvo lugar durante del banquete. Mateo había invitado a muchos de sus amigos recaudadores de impuestos a esta fiesta, porque quería que ellos también conocieran a Jesús. Y leemos en el versículo 10 y 11, dice, y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando los fariseos vieron aquel fiestón, dijeron a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los recaudadores de impuestos y pecadores? Los fariseos creían que no debían comer con aquella gentuza. Muchos como ellos piensan hoy de la misma manera, olvidando que los invitados de aquel banquete, al igual que muchas personas en la actualidad, necesitan que Cristo las alcance y sean transformados, chicas. Muchas veces nosotros tenemos prejuicios y no queremos juntarnos con homosexuales, con lesbianas, con prostitutas, con ladrones, con drogadictos, porque ¿qué dirá la gente si me ve con esa gente? Y lo digo yo en la parte personal que he estado en años anteriores ministrando a homosexuales, porque debido a mi profesión actual de decoración, trabajo mucho con ellos y hemos podido ministrarlos con nuestro testimonio y hemos podido estarle conversando, hablando, orando con ellos. He trabajado con chicas prostitutas y he estado allí con ellas, conversándoles del amor, de que hay un hombre que le ama y que dio la vida por ellas, que se llama Jesús y que no tienen que buscar otro amor. Y no me ha dado vergüenza. En mi país hay un dicho que mira con quién andas y te diré quién eres. Sin embargo, yo recuerdo en qué estoy y para quién estoy sirviendo. Y voy detrás de estas personas mostrando el amor del Señor. Los fariseos creían que no se debería comer con ellos. Y sé que muchos hoy pensarán que no debemos de comer con estas personas. Pero en el versículo 12 se nos da la respuesta de Jesús. Al oír eso dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Jesús era el médico por excelencia, era el gran médico. Y Él ha venido hoy a sanar el problema básico de toda la humanidad, que es el pecado. Y bueno, chicas, vamos a finalizar el estudio de hoy en el versículo 13, donde Jesús añadió, mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo cita el libro del profeta Oseas 6:6 en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús pronunció aquellas palabras, pudo haber incluido a los fariseos, porque ellos eran pecadores. De hecho, todas nosotras estamos incluidas allí. Porque como bien dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y esto nos incluye a ti y a mí. Bueno, chicas, vamos a llegar hasta aquí, hasta este capítulo 13. Mañana seguiremos continuando con la culminación del capítulo 9 del libro de Mateo, con toda esta interesante reflexión. Y bueno, quiero resumir de que entre el versículo 8 y el 9 debemos de, uno, decidir
seguir a Cristo pagando ese costo de seguirle, no teniendo miedo de seguirle, porque en Él encontraremos todo lo que necesitamos. Si tú tomas la decisión de seguir a Jesús como debe de ser, créeme que tu recompensa va a ser mucho más grata de lo que tú piensas. Por otro lado, no debemos de menguar nuestra fe, así como en ese momento flaqueó la fe de los apóstoles. Pero más tarde vemos cómo se acrecentó y se fortaleció. Yo te animo que tú cada día despacito, para que tu fe sea más y más fuerte y puedas tomar la decisión valiente de predicar el evangelio del Señor. No seas como aquellos gadarenos que en vez de buscar al Señor lo rechazaron y le dijeron salte de aquí. No seas como ellos. No seas como los fariseos que piensan que no debes de juntarte con gente que no es de tu altura, sino al contrario, gente enferma necesita cada día más de escuchar del amor del Señor. Y por último, yo te animo a que tú puedas recordar que tú y yo somos pecadores y que necesitamos de esa gloria del Señor sobre nuestras vidas y de esa misericordia. Recuerda que Él es el médico por excelencia y Él está aquí para tocar tu corazón, para sanarlo. Solamente tienes que extender tu mano y agarrarte con todas sus fuerzas de la de Él. Nos vemos mañana en el siguiente estudio del libro de Mateo, en el capítulo 9, donde pues termino yo con estos estudios y continúa Bielka Sempris, que también nos traerá excelentes enseñanzas de todos estos estudios que estamos dando. Nos vemos mañana, chicas.